Continuando con lo que es la actividad número 4, en lo que son la unidad de competencias número 3, vamos a hacer algunas manipulaciones en cuanto a lo que son los archivos para poder identificar lo que puede ser el sistema operativo en los archivos, carpetas o subdirectorios, como se les denomina también. Para esto vamos a hacer lo siguiente: nos pide las siguientes adecuaciones o los siguientes cambios que se tienen que hacer a la información de las carpetas y, perdón, subdirectorios y o archivos. Y primero es crear un archivo que tenga sus directorios a 3 niveles. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a abrir lo que es una parte del explorador, lo que es mi PC. Tomo la opción o tomo la raíz de lo que es mi disco. Voy a generar aquí lo que es una nueva carpeta. De clic contrario, nuevo, carpeta. La carpeta que voy a generar en este momento se va a llamar sistemas operativos. Genero la carpeta. Esta va a ser la carpeta madre o la carpeta que va a estar en raíz, la carpeta madre o la carpeta origen. Ahora, ya que tengo esta carpeta que estamos viendo en esta parte, voy a generar 3 carpetas, como lo dice aquí. Crear el directorio que contenga subdirectorios a 3 niveles. Voy a generar 3 subdirectorios o 3 carpetas. Genero una nueva, tomo carpeta. La primera que voy a hacer van a ser una carpeta que maneje documentos. Genero otra carpeta, clic contrario, nuevo, carpeta, otra que maneje hojas de cálculo. Una tercera carpeta que va a manejar lo que son dibujos. Ya tenemos las 3 carpetas generadas dentro de la carpeta raíz o la carpeta madre que se llama sistemas operativos. Ahora, vamos a generar lo siguiente. Ya está el primer paso cumplido. Ahora dice que creemos archivos pudiendo identificar su origen en cada uno de los subdirectorios. Voy a generar unos archivos para cada una de las carpetas y los voy a almacenar dentro de las carpetas. Tengo aquí las carpetas. Ahora voy a generar un archivo, el que es de documentos. Entro a Word y aquí hago un ejemplo de documentos. Lo almaceno. El lugar donde lo voy a almacenar va a ser en la raíz, dentro de la carpeta madre que estoy generando, que se llama sistemas operativos, dentro de la carpeta que se llama documentos. Me pone el nombre porque está tomando una parte de lo que es, bueno, está tomando lo que es el primer renglón de lo que tengo escrito en ejemplos de documentos. Solamente voy a poner ejemplo de documento. Ya lo tengo almacenado, en la parte de arriba lo vemos, lo cierro y ya tenemos que en documentos se encuentra ejemplo de documentos. Voy a generar ahora lo que es la hoja de cálculo. Entro a lo que es el botón de mis tareas. Tomo lo que es Excel para generar el archivo de hoja de cálculo. Y lo manejamos como ejemplo de hoja de cálculo. Ok, ya tengo lo que es la hoja de cálculo, lo almaceno. Lo voy a almacenar en la raíz, dentro de la carpeta que estoy definiendo como sistemas operativos, dentro de hoja de cálculo. Y le voy a poner ejemplo de hoja de cálculo. Lo cierro. Dentro de hoja de cálculo tengo el ejemplo de la hoja de cálculo. Ahora por último vamos a generar el de documento, el de dibujo. Tomo todos los programas, accesorios, accedo a Paint y dentro de Paint pongo el ejemplo. Vamos a tomar esto. Ejemplo de dibujo. Lo almaceno. Busco lo que es la carpeta. Entrando a raíz, la carpeta madre, dibujos y le pongo el nombre. Ejemplo de dibujo. Ya tenemos aquí el nombre.
y lo cierro. Pasamos a la carpeta. Dibujo, tiene su archivo. Documentos, tenemos el archivo de Word. Hoja de cálculo, tenemos el ejemplo de la hoja de cálculo. Y todos ellos contenidos dentro de la carpeta de sistemas operativos. Ahora bien, ya tenemos cumplido el segundo punto. El tercer punto dice que intercambiar los archivos entre los subdirectorios de los diferentes niveles. Bien, entro a lo que es la carpeta de dibujos, voy a intercambiarlo, le doy clic para seleccionarlo, clic contrario, tomo la opción de cortar, me regreso a un nivel, me paso a documentos, clic contrario, lo pego, selecciono el de documento de Word o el documento de documentos, lo corto para quitarlo de su lugar. Este lo vamos a poner dentro de el de hoja de cálculo, y el de hoja de cálculo lo selecciono, clic contrario, lo corto y me voy al de dibujo para depositarlo ahí. Ahora, dentro del de dibujos tenemos el ejemplo de hoja de cálculo, dentro de documentos tenemos el ejemplo del dibujo, dentro de la hoja de cálculo tenemos el ejemplo del documento de Word. El tercer paso ya lo tenemos. Ahora, en el número 4 nos dice que mandar todos los archivos al directorio raíz antes creado. Quiere decir que vamos a meter todos los archivos dentro de lo que es nuestra carpeta de sistemas operativos. Tomo lo que es la hoja de cálculo, igual lo corto, clic contrario, subo 2 niveles, lo siento, es aquí, aquí lo pego, entonces la hoja de cálculo está vacío. Tomo el que tenemos en la carpeta de documentos, lo corto, lo pego en la raíz, me paso al de dibujo, lo corto y lo paso a el de raíz. Estamos en raíz de sistemas operativos, dibujos está vacío, documentos vacío, hoja de cálculo vacío. Ahora bien, el quinto paso es devolver los archivos a su directorio origen. Ok, vamos a devolver los archivos al directorio origen. Tomo el ejemplo de dibujo y simplemente lo arrastro y suelto el mouse en el lugar donde quiero que quede. Ejemplo de documento, lo suelto. Ejemplo de hoja de cálculo, lo suelto. Dibujos, está en su lugar. Documentos, está en su lugar. Hoja de cálculo, está en su lugar. Minimizo y verificar que los contenidos del directorio raíz y sus subdirectorios sean los correctos después de cada tarea solicitada. Ok. Antes que nada, yo accedo a la barra de botones presionando la tecla de ventanita M para poder tener acceso a esta información. Esto ya no lo voy a utilizar, lo cierro. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la presentación de lo que es la unidad de competencias número 3, dentro de lo que es la actividad número 4. Y tenemos ahora lo que son los conceptos básicos de almacenamiento de información. Vamos a ver cómo se está almacenando la información dentro de un disco duro o un disco flexible, o una unidad de almacenamiento, un disco duro, un disco flexible o algún otro dispositivo. Lo primero que tenemos es el denominado pista, que es un círculo concéntrico en la superficie del disco. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es el disco duro o un disco, digámoslo así, y la pista viene siendo como los círculos concéntricos, ¿sí? Como una diana o como si fuera propiamente una pista de carreras que está dividido por carriles. Cada uno de los carriles viene siendo las pistas que se están dividiendo para poder almacenar la información. Tenemos también lo que son los sectores, que es la división de cada una de las pistas, ¿sí? En el caso de, aquí nos lo muestra, en el caso del sector, el sector es esta parte azul. En el caso de las grises, este es el sector. Y los sectores van mencionados o van numerados desde el número más pequeño, que es el número 1, que se encuentra en el perímetro de lo que es el círculo, hasta los números que lleguen, de acuerdo a las particiones que se están haciendo en las divisiones de los sectores y pistas dentro de la unidad de almacenamiento. Tenemos también lo que es el cilindro, que es la unión de varias pistas por las superficies paralelas. ¿Cuál es el cilindro? El cilindro es como una rebanada de pastel. Se fijan, por ejemplo, aquí en el morado, es todo lo que está de color morado. Ese va siendo el cilindro, es lo que se identifica como el cilindro. Las unidades paralelas, bien,
esta parte y esta parte, son las paralelas, y nos está tomando esta porción que es el lo que son los cilindros. Tenemos también lo que es la cabeza. La cabeza viene siendo como una aguja cuando estamos poniendo un disco de acetatos o un disco de los antiguos de acetatos, que lo depositábamos para que leyera la información. Este es exactamente igual. La cabeza roza lo que es el disco para hacer una escritura o para hacer lo que es la inspección de la información de cada uno de los sectores. Tenemos también lo que es el plato, que es la superficie de almacenamiento. En el plato es la cubierta, digamos así, para almacenar la información. ¿Sí? Eso es lo que manejaría lo que es el tratamiento de un disco. Ahora vamos a ver lo que son los algoritmos de la petición. ¿A qué se refiere esto? Cuando se almacena la información hay varios tipos, que de hecho son tres, de la forma de almacenar o de manejar los algoritmos. Un algoritmo es el que se denomina como primero en llegar, primero en ser servido, lo que le denominan el FIFO por sus siglas en inglés. La ventaja de este algoritmo es que es muy simple para poder trabajar. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Simplemente aprovecha las características de las peticiones de una manera muy fácil. El brazo se va a mover de una manera muy ineficiente. Esa es una de las desventajas. ¿Qué es lo que hace? Las peticiones las va atendiendo dependiendo de la posición en donde se encuentra en ese momento la cabeza para poder ser leída la información. ¿Qué hace? Si la cabeza se encuentra en la posición 1 y le están pidiendo la posición número 3, se mueve hacia la posición número 3, que es la que está más cerca de lo que es la cabeza en ese momento. ¿Qué es lo que pasa o qué desventaja tiene este algoritmo? Este algoritmo, la desventaja que tiene es que hay solicitudes que puede llegar un momento en el que se queden indefinidamente esperando. ¿Por qué? Porque va a haber unas posiciones o unas peticiones más bien que le van a pedir a lo que es la máquina, que van a quedar más cerca de la cabeza que alguna que pidieron que se encuentra alejada de lo que es la cabeza de la aguja, digamos, y de lo que es el lector. Tenemos ahora lo que es el por exploración, que es un algoritmo del elevador. En este caso el brazo de la aguja, o el brazo, perdón, el brazo de la cabeza, se está moviendo constantemente de lo que es el perímetro del disco hacia adentro o hacia afuera, o viceversa, ¿sí? Se mueve hacia adentro y de regreso. Este va solicitando, bueno, va teniendo las solicitudes que le van llegando. Desgraciadamente, lo que hace este algoritmo es que atiende las solicitudes no tanto conforme van llegando. Eso no sería justo, no se hace justo, ya que él conforme va tomándolas, si se las encuentra en el camino las va atendiendo, en el camino de que va del perímetro hacia el centro y viceversa. Eso es lo injusto, que no todas las solicitudes son atendidas conforme van llegando. Y tenemos por último lo que es el de exploración circular, que esta es una variación de lo que es el por exploración del algoritmo del elevador. Y la única diferencia es que este va del perímetro hasta el centro, leyendo la información, se detiene, regresa hacia el perímetro y así va avanzando, como si fuera una antigua máquina de escribir. Hasta que termina su recorrido, regresa. No es que no busca de del centro hacia el perímetro, sino que lo va haciendo de una manera más ordenada. Llega del perímetro al centro, termina, se levanta, regresa al perímetro y vuelve a empezar a leer del perímetro al centro. Estos son los tres tipos de algoritmos que existen en lo que son las peticiones de información. Vamos a pasar con lo que son los métodos de acceso de los sistemas de archivos. ¿Qué es esto? Tenemos varios tipos de accesos. Uno de ellos es el acceso secuencial. Este método se caracteriza por por buscar la información dentro de un archivo o en un archivo de manera como si fuera un cassette o una cinta magnética, que si la información se encuentra a la mitad, tiene que recorrer todo lo que es del inicio a la mitad para poder acceder a esa información. Tiene que ir uno por uno recorriendo en forma secuencial la información hasta llegar a él. ¿Sí? Tenemos también lo que es el acceso secuencial indexado. Este maneja un cierto, se apoya de un índice, se apoya de una clave para poder tener un acceso un poco más rápido. ¿Qué es lo que hace? Este maneja dos tipos de claves, que es la clave principal o el campo principal,
la llave que le llaman, y otro que es el archivo de desbordamiento que le llaman el overflow. Primero localiza lo que es la información y después con el overflow va checando la información si va coincidiendo. Un ejemplo de esto sería como un diccionario. El diccionario va dividido de acuerdo al alfabeto, y una vez que ya encontramos la parte del alfabeto que queremos, la primera letra, se va desenvolviendo dentro de lo que son los diferentes conceptos dentro de ese diccionario. Tenemos también lo que es el acceso directo, que es contrario al acceso secuencial. Este es directo, genera dentro de la memoria de acceso aleatorio, genera como un registro en donde se va a encontrar. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Podría ser como un directorio telefónico, en donde tiene las direcciones y los teléfonos de las personas, para no tener que estar adivinando, no tener que estar yendo uno por uno, sino que aquí de una manera directa saben dónde vive esa persona y cuál es su número de teléfono para poder localizarlo de una manera más rápida, más directa. El siguiente acceso, que es el acceso aleatorio, es lo mismo que estábamos viendo en un principio, ¿no? Este acceso aleatorio permite lo que son los registros de cualquier orden utilizado para los métodos en el punto de inicio de la lectura. Esto trabaja también con pilas. ¿Qué son las pilas? Las pilas vienen siendo como unas tablas en donde se va almacenando la información de acuerdo a lo que son los ciertos datos, como cuáles, como puede ser la cantidad o la longitud de la información, las variables que maneja en cada uno de los campos, el orden en que cronológico, cómo se fue manejando la información del archivo, cómo fue entrando. Son ciertas tablas que van manejándose y que va teniendo un acceso más rápido de información. El acceso indexado directo. Este tipo de acceso es útil para grandes volúmenes de información o de datos. ¿En qué consiste este? Este maneja también lo que son las tablas o apuntadores. Estos apuntadores van directo a los índices. Viene siendo algo así como un filtro para poder identificar la información de manera más fácil. Le van poniendo filtros para poder tener acceso a la información de manera más rápida. Esto nos va a servir para cuando hay mucha información. Desgraciadamente este consume mucho de los recursos de las tablas, pero hace muy rápido lo que es el acceso a la información. Por último tenemos lo que es el acceso secuencial o acceso directo indexado. Este tipo de acceso dentro de los archivos va generando tablas. Esas tablas o índices son como filtros dentro de cada uno de los archivos, en donde va a detectar de una manera más fácil la información. Esto se utiliza para cuando son volúmenes de información muy grandes o unas bases de datos muy grandes, y eso hace más veloz o más veraz la información, la encuentra de manera más rápida cuando se realiza alguna búsqueda de lo que es la información. Bien, estos son los métodos de acceso en los sistemas de archivos. El tema número 5 y el último son las operaciones soportadas por los subsistemas de archivos. Las funciones básicas de los archivos, o que pueden manejar los archivos, son las siguientes. La primera es la de creación. Esta permite que un archivo sin datos, con el propósito de indicar el nombre, ya sea usado, y se deben de crear las estructuras básicas para soportarlo. ¿A qué se refiere con las estructuras básicas? Las estructuras básicas vienen siendo su tamaño, los atributos que él tiene. Los atributos son como características que se les dan a los archivos para poder identificarlos. Una vez que se está creando el archivo, este archivo va a tener un nombre, y ese archivo se va almacenando dentro de lo que es la por principio de cuentas en la memoria aleatoria, y ya posteriormente en un archivo, con un nombre, digámoslo así. Eso es lo que es la creación del archivo. El borrar es eliminar el archivo, y a su vez libera del bloque lo que es libera del bloque lo que es la información que está trabajando, ¿sí? El espacio que estuvo requiriendo ese archivo lo libera para manejarlo de otra forma. Tenemos también lo que es el abrir u open, que es cómo se abre un archivo. El sistema lo identifica mediante los atributos. ¿A qué se refiere? Si yo quiero abrir un archivo .xlm, que es un archivo de Excel, lo identifica en base a lo que es la extensión del archivo,
o al, digámoslo así, como el apellido que tiene para saber qué programa tiene que abrir para poder acceder a ese documento y que no se y que tenga las características propias de ese documento, como estábamos haciendo en un principio, los que son de el que hicimos en Paint. Ese archivo, al nosotros darle doble clic, abre el archivo de Paint y después perdón, abre el programa de Paint y después pone el archivo para que lo podamos trabajar, el documento. Bien, tenemos también lo que es cerrar. El cerrar lo que permite hacer es terminar con lo que es el trabajo de lo que es el archivo. Leer o escribir nos permite hacer lo que es una lectura de lo que es la información de la cadena de caracteres de ese archivo. ¿Sí? Simplemente nos podemos leerlo y podemos escribir o podemos modificar su información. Concatenar nos permite hacer de una forma restringida una llamada para una escritura. ¿A qué se refiere? Si yo tengo dos archivos que estoy haciendo, por ejemplo, mi tesis, y en uno tengo una parte y en otro tengo la segunda parte, cuando yo los concateno puedo generar un tercer archivo en donde me ponga la información de la primera parte y al final va a añadir lo que es el principio de la segunda parte. Eso es lo que hace el concatenar. Y la localización, localizar el SIC, que es para los archivos, permite tener o permite proporcionar un apuntador de lectura o de escritura y ese lo va a identificar de una manera más fácil cuando nosotros queramos buscar determinada información en archivos. Tenemos también lo que es los atributos, cómo poder ver los atributos. Los atributos, como estábamos viendo, son características que se le dan a los archivos. ¿Qué tipo de características? La característica de que pueda ser borrado, de que pueda ser accesado a él, de que pueda tener un permiso de escritura o que pueda estar oculto, o cómo podemos tener esa información. ¿Para qué nos sirven los atributos? Si yo tengo un archivo que se encuentra de una dentro de una red, en el servidor yo puedo tener ese archivo y puedo darle los atributos para que la gente que accese a él solamente pueda visualizarlo o pueda leerlo nada más sin hacerle ninguna modificación, o bien la gente pueda hacerle modificaciones al archivo. Esos son los atributos que lo puedo manejar yo para ese archivo. Y por último tenemos la opción de renombrar, es cambiarle el nombre al archivo, inclusive a veces le podemos cambiar la posición del directorio del archivo especificado. Bien, con eso estamos dando por finalizado lo que son la forma de trabajo de lo que son los archivos, las operaciones soportadas por los sistemas de archivo. Con esto se terminaría lo que es la actividad número 4.